Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Estamos en nuestra cápsula de fe y agradecidos con el Señor por este privilegio que tenemos de llevar la palabra del Señor a través de estos medios, llegando a tu casa, a tu vida y compartiendo pues la palabra del Señor que siempre nos bendice, nos prospera, nos levanta. Y voy a comenzar una serie que le he titulado Alarmas de protección. Las alarmas son un gran beneficio para nuestra vida porque nos avisan cuando algo está mal. Tenemos alarmas de incendios. ¿Cuántas personas se han salvado porque hay una alarma de incendios? Tenemos la alarma del monóxido de carbono, que es un asesino silencioso. eh, nos, Ni se huele nada, ni se siente nada, pero si la persona respira el monóxido de carbono, muere sin saberlo. Pero la alarma eh, tiene esa capacidad de percibir el monóxido de carbono y avisarnos que hay problemas. Tenemos las alarmas de carro que nos ayudan a proteger nuestros vehículos de los ladrones, pero además en el carro tenemos otras alarmas como una luz que se enciende que nos indica que hace falta cambiar el aceite o que hay problemas con el aceite o que el aceite está bajo. Lo mismo sucede con la batería, los frenos. eh, Algunas veces se prende en mi carro se prende una llavecita que significa que hay que revisar algo en el motor. Otra manera de alarma es el indicador de la gasolina que nos muestra eh, qué cantidad de gasolina tenemos. Piensa por un momento si no tuviéramos ese indicador tan sencillo de la gasolina, no sabríamos cuándo echarle, cuánta gasolina tenemos. Entonces, eh, algunos carros tienen un sensor para retroceder y cuando vamos reversando comienza a pitar y cada vez más seguido mientras nos estamos acercando a un objetivo o algo que le podemos dar. Entonces, estos son alarmas que nos ayudan en nuestra vida. Hoy le voy a hablar de la primera alarma y se llama la conciencia. La conciencia. Todo ser humano tiene conciencia. Lo que pasa es que la conciencia tiene que ser, vamos a decir, alimentada, programada. Cuando a un niño se le enseña que lo malo es bueno, entonces ya su conciencia viene mal programada. Pero normalmente si le enseñamos bien y hay una justicia, unos valores, nuestra conciencia va a funcionar adecuadamente. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 2, verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia es aquella voz interna, vamos a decirlo así, en nuestra mente que aún personas que no conocen a Cristo, que no vienen a la iglesia, su conciencia les habla y hay muchas personas que no están dentro de la iglesia, pero tienen valores, valores muy fuertes de justicia, de integridad, de, de que, que son fieles a esos valores. Y cuando fallan, su conciencia les acusa. Cuanto más nosotros como cristianos no solamente tenemos la conciencia, sino la voz del Espíritu, que también el Espíritu Santo creo que usa nuestra conciencia para redarguirnos de pecado. Nuestra conciencia está siendo programada por la palabra de Dios
y eso nos ayuda, nos da la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, y muchas veces pues ya nos llama la atención cuando estamos haciendo algo incorrecto. Hay un problema con la conciencia y es lo que está pasando en estos días, en estos tiempos, aunque realmente esto viene cambiando desde los tiempos bíblicos. En el Nuevo Testamento se habla de que la mente, nuestra mente va de mal cada día mayor hacia el mal. O sea que cuando usted mira, se devuelve 50 años atrás en la sociedad, usted va a encontrar que el ambiente era muy diferente, las películas eran distintas, las diversiones eran diferentes, el matrimonio, siempre ha habido pecado. Bueno, la Biblia habla de Sodoma y Gomorra en Génesis, eso está muy al principio de los tiempos. Siempre ha habido pecado, pero lo que yo me refiero es, compare la sociedad actual con la sociedad 40 años atrás. Eh, los niños, el respeto a sus padres, la obediencia, el tipo de películas, el tipo de diversión, a qué edad un niño o un joven empezaba la actividad sexual, a qué edad comienza ahora. Todo esto ha cambiado. Entonces, ¿qué significa esto? Que la conciencia se ha cauterizado. Cuando usted cauteriza una parte de su cuerpo, esa parte queda insensible. Por eso hay veces que usted se toca y no siente, esa parte está cauterizada. Es peligroso cuando nuestra conciencia se cauteriza. ¿Y por qué se cauteriza nuestra conciencia? Porque en algún momento nos habló, ¿verdad? Sentimos que Dios habló a nuestra vida, esa conciencia se encendió, esa alarma se prendió y te dice, eso está mal, no lo hagas, no es correcto, pero no hiciste caso. Volvió a la siguiente semana, hiciste lo mismo, la conciencia se encendió, volvió a decirte, eso está mal, no lo hagas, no hiciste caso, lo sigues haciendo, y la voz de la conciencia empieza a ser cada vez más bajita, hasta que ya no se oye. ¿Qué pasó? Se cauterizó la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando se cauteriza la conciencia al no obedecerla, se cauteriza la conciencia al programarla incorrectamente. Yo me pregunto, porque no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con una persona que se pone una bomba en su cuerpo y sale corriendo y estalla la bomba, matando a muchas personas y matándose él mismo. Y pudiéramos decir, qué cosa tan grave, esa persona merece el infierno. Pero aquí vengo con la siguiente pregunta. Pensemos un poquito más. Yo sé que el suicidio nos lleva al infierno y sé que pues ponerme una bomba me quito la vida, además mato a otras personas, pues estoy siendo un asesino. Pero que pensemos un poquito y miremos lo que ha pasado con esa persona, porque esto no sucede muchas veces con personas adultas, sucede con jóvenes de 15, 16, 17 años y aún de menos, que se colocan la bomba y van y explotan en un objetivo. ¿Qué pasó? Que esos son niños huérfanos, que los tomaron desde pequeños y desde niños
les enseñaron que amar a Dios muchas veces significaba matar a alguien por su Dios. Entonces, se programó de esta manera, al punto que estos niños, cuando ya tienen cierta edad de juventud, entregan su vida porque les entrenaron, les hicieron una programación de que eso lo hacían por Dios y que una vez que hagan eso, pues van a estar con Dios y eso agrada a Dios. Esto fue inculcado desde que nacieron, desde pequeños. Entonces, ¿cómo yo puedo juzgar? Bueno, ese no será nuestro trabajo. Juzgar porque murieron por Dios, por su Dios, mataron a la gente y se suicidaron. Eso nosotros no lo juzgaremos. Pero la pregunta es, ¿cómo juzgará el Señor esa situación? Porque para mí el que tiene culpa es el que sabe lo correcto y enseña estas cosas a estos niños desde pequeños hasta que los lleva a tomar esas decisiones. Nosotros no lo vemos, pero hay escuelas de esto donde desde pequeños se les enseña a usar las armas y se les va lavando la conciencia. Su conciencia les dice que si matan a los enemigos de su Dios, tendrán redención, salvación, vida eterna, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Fue una conciencia mal, mal construida. Ahora, por eso la palabra de Dios es el mejor fundamento para nuestra conciencia. Bueno, quería compartirle esto que le he titulado Alarmas o alarmas que tenemos. Las alarmas que nos enseñan, le he titulado alarmas de protección. Entonces, la primera alarma es la conciencia. Y esa conciencia la tiene todo ser humano. Dios la ha puesto en todos nosotros. Tristemente o desafortunadamente, si no está bien fundamentada, pues la conciencia te puede indicar hacer lo malo cuando no lo es. Pero por naturaleza debería la conciencia trabajar bien, la Biblia así lo dice, dentro de lo normal, lo natural. Muchas personas no conocen la Biblia, no conocen a Dios, pero su conciencia les indica correctamente porque tienen valores. Mis amados, cuanto más nosotros, que somos cristianos, debemos con mayor razón hacerle caso a esa alarma que Dios ha puesto. Se llama la conciencia. Un feliz día. Que Dios les bendiga a todos.